Continuando con nuestro quinto Transcendental Talk, tenemos a Gabriel Martínez. El tema del cual nos va a hablar es la importancia de las concesiones. Gabriel es miembro fundador de Share, expresidente de Graphene Print, imprenta que comenzó imprimiendo solo una parte del Diario Expreso y se convirtió en una de las imprentas más importantes del país. Gabriel es actualmente ministro de Estado. Recibamos con un fuerte aplauso a Gabriel Martínez Castro. Muy buenos días con todos, muchas gracias por recibirme. Estaba equipándome aquí con el micrófono. Realmente, bueno, estoy ahora en el sector público, he estado más tiempo en el sector privado, realmente casi todo el tiempo en el sector privado. Empecé en diciembre del año pasado acompañándolo al vicepresidente Sonnenholzner como secretario general de la vicepresidencia, y hace 4 meses se presentó la oportunidad de asumir la cartera de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, ustedes conocen lo que está pasando en el país. Mi cartera ha sido una cartera que ha tenido que enfrentar algunos problemas. Durante estos 4 meses hemos tenido 2 paros provinciales, un paro nacional, 3 comparecencias a la Asamblea. Realmente hemos estado con un poquito de crisis, pero yo quería conversar hoy un poco más sobre el tema vial y qué es lo que nosotros tenemos preparado y un poco cuál fue el pensamiento que llevamos desde el sector privado hacia el sector público para enfrentar un poco y resolver problemas, ¿no? Entonces, primero, defendiendo y entendiendo una crisis para nosotros es la incapacidad de cumplir una obligación, un compromiso, sea porque no tenemos recursos, sea porque no tenemos posibilidad de hacerlo. Y creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Todos hemos estado en algún momento, pues, con incapacidad de entregar un producto a tiempo, con incapacidad de cubrir una deuda, una obligación. Creo que todos hemos estado en ese momento en el cual hemos tenido que ser recursivos para salir adelante. Nuestra infraestructura vial, primero hay que entender que el presupuesto del Ministerio ha venido bajando, en lugar de subir, ha venido bajando. Desde el gobierno anterior, en el que tuvo un presupuesto el más alto de $1.500 millones, ha venido bajando a 1.900, 400, estamos hablando exclusivamente para inversión, para atender los mismos 10.000 kilómetros de red vial estatal. Entonces eso es más o menos decirle a una persona en proporción que ganaba $1.000, usted va a ganar ahora $250, pero tiene que seguir dando el mismo servicio, tiene que seguir gastando la misma plata, cubriendo las mismas necesidades. Entonces ciertamente es difícil cuando los recursos escasean y ahí viene un poco la creatividad. Es importante también destacar que los corredores viales más importantes para el país, como eran Guayaquil-Quito, Guayaquil-Machala, no se construyeron en la época de mayor bonanza. Son aquellos que tienen más tráfico y son aquellos que tienen un mayor impacto para la economía del país. Centros urbanos en los cuales pues no hay pasos laterales, uno de estos aquí, el que se va para la provincia de Los Ríos, siempre que va por Luján sabe que si hay un tráfico ahí fuerte pues se va a quedar estancado. El país requiere solamente para mantener la red vial unos $200 millones al año, y esto sin contar reparaciones, esto es ni ampliaciones, esto es solamente para poder mantener. Y recurrentemente los GATS pequeños, los gobiernos autónomos descentralizados de provincias o de cantones con pocos recursos, siempre se viran hacia nosotros para pedir apoyo. Más allá de que no es nuestra competencia, tenemos que ver cómo los hacemos, cómo los ayudamos. Entonces, por ejemplo, aquí es importante entender un poco el modelo de gestión nuestra. Nosotros podemos o bien administrar directamente, significa que con nuestras máquinas hacer las obras, lo cual pues presenta un grave problema por cómo funciona lo público. Tenemos una ruta en Oyacachi, en la provincia del Napo, y resulta que llegar hasta allá desde el campamento toma 2 horas. Después de regreso para el operador son 2 horas más. Entonces termina de las 8 horas trabajando solamente 4 y entonces no puede avanzar absolutamente durante el día, un problema de la administración directa con nuestras máquinas. La contratación pública, que es otro modelo. No hay dinero, si no hay dinero no podemos pues contratar a nadie. Y ahí realmente el privado sí lo hace trabajar las horas que tiene que trabajar al operador, pero realmente no tenemos muchos recursos. Las delegaciones, están las delegaciones al sector privado o las delegaciones al sector público. Cuando hablamos de delegaciones al sector público, se lo estamos entregando la competencia a un GAT provincial. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos encontramos con lo mismo. Les damos la competencia y no hacen absolutamente nada con la competencia que les dimos. Entonces, la única vía y que nosotros la estamos acentuando son las concesiones. Y a pesar de que esto resulta como medio obvio, es importante destacar de que Concesiones Viales
hasta la que firmamos nosotros, que es la de Guayaquil a Salinas, hace 20 años no se firmaba una concesión vial. O sea, no es que es algo, es muy viejo, sí. Tenemos concesiones viales en la provincia del Guayas, en Tungurahua, hay dos grandes empresas que tienen esto. Pero hace 20 años que esto no se impulsa y el modelo anterior realmente no era tan beneficioso para el Estado. Nosotros vemos de la red vial estatal. Ustedes van a poder apreciar que en los tramos que dice muy bueno, justamente son aquellos tramos que son concesionados. Los tramos que están en menores condiciones, bueno, tenemos casi un 30% en buenas condiciones. El resto tenemos que trabajarlo un poco más y obviamente necesitamos recursos. El tráfico promedio diario anal, que es lo que nos permite entender qué debemos o cuáles son interesantes para el sector privado. Si es una carretera que tiene 5.000, 7.000 o más de 8.000 vehículos, realmente se vuelve interesante poder concesionarla. Lo cierto es que tenemos muchísima capacidad. Actualmente solo el 10% de la red vial estatal está concesionada. Nuestro objetivo es crecer en esto de aquí. Entonces, pongo esta lámina porque es importante entender la vialidad como un servicio público, como lo es el agua potable, lo es el alcantarillado, y ninguno de nosotros a estas alturas o ningún ciudadano se va a poner a cuestionar si es que pagamos por un servicio público o no. O sea, ahorita nadie vamos a ponernos a cuestionar si pagamos el agua potable o no pagamos el agua potable. Entonces debemos entender la vialidad estatal como un servicio público que necesita recursos para ser mantenido. Y entonces por eso es que nosotros estamos impulsando esto de aquí para que la crisis presupuestaria del gobierno, la crisis presupuestaria del país, no termine afectando nuestra necesidad de hacer inversiones en carreteras. El modelo de gestión es bastante sencillo, hacemos un proceso privado, detectamos cuáles son las vías que tienen este tráfico que pueden permitir algo que sean rentables para el sector privado, pero lo importante es que al eliminar, nosotros, por ejemplo, estamos ya adjudicada la vía desde Santo Domingo hasta Juján, que es casi todo el corredor para ir desde Guayaquil a Quito. En el momento en que nosotros entregamos esa delegación, ya no nos corresponde destinar recursos del sector público, recursos fiscales, para atender esa vía, sino que nos liberamos de esa responsabilidad. Y no solamente que ahorramos esos recursos que antes que debíamos disponer para poder atender esa vialidad, sino que también nos entrega un canon la concesión. Y ese canon que nos entrega la concesión, que nos entrega el privado, nos va a permitir hacer ¿qué? Nos va a permitir atender justamente esas vías que son económicamente no son viables, pero que son socialmente mandatorias tener que atenderlas. Entonces tenemos hasta un modelo medio solidario, por decirlo de alguna forma, en la cual entregamos al privado aquello que puede ser rentable para su explotación, los recursos, nos ahorramos la plata de tener que cuidar esa carretera, y no solamente eso, sino que el privado nos da un dinero que nosotros podemos invertirlo en vías menores. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, justamente en la provincia de Santa Elena, se acaba de firmar, la concesión se firmó en abril, y los recursos que genera esa concesión van a servir, por ejemplo, para la vialidad de pequeños poblados como uno que se llama Zacachún. Zacachún es la casa del santo San Virtud, ahí ha estado visitando por aquí mi amigo. Y entonces, imagínense, una población pequeñita, pero que igual tiene que sacar sus productos. Entonces estamos viendo cómo este modelo nos permite generar recursos para poder atender a sectores con más necesidades. Lo que ya tenemos concesionado, justamente Rumichaca, Riobamba, Río 7, Huaquillas. Río 7, Huaquillas es la parte de la vía que va desde Machala a Guayaquil. Eso es algo que estaba detenido, que estaba parado y que costaba muchísimo dinero hacer una implementación por parte del sector público. Guayaquil Salinas, Santo Domingo Buena Fe Babahoyo Juján, que es la vía de Guayaquil, que conecta Guayaquil-Quito, gran parte de ese tramo, que están adjudicadas, y otras que están adjudicadas a los GATS provinciales. Entonces, en el momento en que nosotros comenzamos a ver al sector privado, al menos de parte del gobierno del presidente Moreno, es comenzar a ver el sector privado no como algo antagónico al sector público, sino como algo complementario. Comenzamos a tener una visión diferente en la cual pues invitamos
a que sea justamente el sector que puede alcanzar niveles de liquidez, que puede alcanzar créditos, que puede tener dinero guardado para hacer inversiones, sea quien lo haga y no estemos pendientes de que nosotros tengamos el dinero alguna vez en algún momento. Creo que esta es una visión diferente que la estamos trayendo y que la estamos impulsando muy, muy fuerte. Tenemos también la tecnología que puede aportar el sector privado, que nosotros como sector público no la tenemos, el nivel de trabajo, el nivel de responsabilidad. Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillo de qué es lo que nos pasa con la contratación pública. Ustedes ven en un tramo se comienza a hacer un bache. Normalmente el funcionario público va a esperar que ese bache sea un cráter para comenzar a intervenir, por un incentivo que tiene, el incentivo de contratar más. El incentivo de contratar más. Cuando delegamos al sector privado, el sector privado tiene el incentivo de ahorrar, de gastar menos, de hacer lucrativo ese proceso. Entonces, cuando ve que hay una pequeña fisura, interviene de forma inmediata. Y por eso, y eso está clarísimo, en las estadísticas que tenemos, cuáles son las vías en que están en mejor estado. Las que nosotros administramos, y siendo yo ministro debería de obviamente tal vez no decirlo, pero hay que ser conscientes y hay que ser claros y hay que ser coherentes. Realmente aquí muchos de ustedes deben de ser del sector privado y obviamente entienden que es mucho más eficiente y yo obviamente lo creo. Entonces por eso nuestro esfuerzo de coger y entregarlo. El sector público es lento, se demora, incluso hasta para atender emergencias. Entonces tenemos casos en los cuales provincias, tenemos maquinarias y no tenemos operadores que sepan manejar esas maquinarias. Entonces son cosas sumamente arraigadas que deben de cambiarse, pero por eso es mejor intentar transferir al público, al privado, lo que más podamos. Por ejemplo, tenemos diferentes propuestas de delegación. Las delegaciones para obra nueva. Obra nueva significa algo como el quinto puente. El quinto puente es una obra que no existe. Eso no hay ningún tipo de estadística. No hay una estadística de tráfico. No sabemos cómo va a reaccionar al final del día la población o aquellos usuarios si van a usarlo o no. Eso es una obra completamente nueva. Ya después voy a descentrar un poquito porque siendo aquí todos guayaquileños pues deben de estar un poquito con preguntas acerca del tema del quinto puente. Pero lo cierto es que ese es un modelo cuando hay algo completamente nuevo. Algo completamente nuevo que el Ministerio está manejando es el tren de Daula a Pozorja. No existe el tren. Esa es una propuesta a delegación al sector privado desde cero. Y tenemos, por ejemplo, delegaciones para mejoramiento, ampliación, que son cuando ya existe el tráfico, por ejemplo, en la E25 o cuando en la ruta Guayaquil-Salinas ya existe el tráfico, ya sabemos, entonces ya tiene una certeza mucho mayor el privado de cuánto va a poder tener de ingresos. En ese caso tenemos ampliación. En el caso de Guayaquil-Quito tenemos ampliación, en el caso de Machala-Guayaquil, ampliación. En el caso de Guayaquil-Salinas solamente tenemos mejoramiento, pues ya no necesitamos que tenga una ampliación. Entonces, son los diferentes modelos de delegación. Esperamos, ahí dice el 22, yo quiero ser un poquito más ambicioso, esperamos que sea un poco más que lleguemos al 30% en la delegación al sector privado. En 4 años recibiremos un presupuesto de 2.000 millones de dólares en 4 años, lo cual pues vendría a ser todos nuestros presupuestos juntos, ni eso, del sector de lo que tenemos para el EMETOP. Ahorita tenemos 360 por ahí millones de dólares. Entonces, si nosotros quisiéramos ampliar, realmente no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, tenemos que pasarlo al sector privado. Y obviamente esto trae empleo y una recuperación económica importantísima. Sí quería conversar de esto porque parte de lo que nosotros entendemos y parte de lo que afecta al proceso de delegación cuando hay obra pública o cuando hay dinero para hacer obra pública del Estado, fondos fiscales, es muy fácil coger y construir y no nos importa lo que pase en el país porque hay dinero. Pero cuando tenemos que buscar al sector privado, es importante que haya estabilidad, es importante que haya gobernabilidad, es importante que haya una situación de certidumbre en el país. Y nosotros ponemos aquí un ejemplo que subió 100 puntos el riesgo país, eso significa un punto porcentual. Entonces los montos de inversión que significan estos proyectos termina siendo mucha plata y mucha gente se aguanta. ¿Qué pasó con el quinto puente? Ustedes recordarán que el 3 de octubre
se declaró el estado de excepción por las jornadas de violencia que estábamos viviendo en el país por el decreto 883. Y justamente ese día, el día en que declaramos, el que se declara el estado de excepción, teníamos que recibir las propuestas para el quinto puente. Entonces, el sector privado, no sabíamos si el gobierno continuaba o no, probablemente otra persona estaba aquí para estas alturas. Lo cierto es que el sector privado es muy cauteloso ante esas situaciones y va a esperar que haya estabilidad. Ampliamos el plazo del concurso del tren Pozorja-Daule, porque es un tren a diésel y obviamente con la expedición del 883 el precio del diésel se duplicaba. O sea, al duplicarse teníamos que darle más plazo. Resulta que al momento de la graduación regresamos al mismo precio. Entonces, son cosas que afectan, pero que igual intentamos llevarlas adelante y llevarlas a cabo. Entonces, realmente aquí, y lo que me pedía Héctor era un poco hablar de cómo enfrentar la crisis y cómo superarla, indistintamente de las situaciones que se nos pueden presentar en diferentes aspectos de nuestros negocios, de nuestra vida personal o de los proyectos, en cualquier lugar que estemos. Y yo creo que llevar la mentalidad de dejar el no se puede de lado, que en el sector público es muy, pero muy común. No se puede hacer esto, no se puede hacerlo de acá, no se puede hacerlo de acá. Quitar esa mentalidad, llevar un poco el sentimiento del sector privado de tener que ser creativos, de tener que ser recursivos, nos ha permitido tener una gestión que, si bien ahorita hemos logrado algunos hitos importantes como la adjudicación de la E25, tenemos todavía muchísimos proyectos adelante. Pero no solamente eso, sino que cuando a veces vienen un montón de alcaldes de lugares muy pequeños como Junín, de lugares muy pequeños como Sicchos, a pedirnos que los apoyemos con tal o cual carretera, que no es nuestra competencia, bien podríamos decir, no se puede. Pero lo que hacemos es sentarnos con ellos, sentarnos con el prefecto de ese cantón, de la provincia al que pertenece ese cantón, y llegar a acuerdos con ellos. Por ejemplo, aquí, este puente entre Carchi y Imbabura, nos dividimos la cuenta entre 3 para poder hacer posible ese proyecto. Revisamos, por ejemplo, aquí en esa vía de los Zorros en Napo, un presupuesto que estaba para una vía en el oriente de $90 millones, donde circulan tal vez 500 carros al día. Entonces, estamos hablando de que es una inversión importantísima para la poca cantidad de vehículos. Adaptamos una solución que les permita tener una mejor conectividad y planificamos en tramos hacerlo para que en algún momento sí tengan esa vía pavimentada y no vivan siempre con una vía lastrada. Soluciones técnicas temporales hasta que el tráfico aumente y se vuelvan definitivas. En Loja acabamos de lanzar la concesión de Loja-Catamayo, desde la ciudad de Loja hasta Catamayo, que es donde está el aeropuerto, y obviamente todos quieren 4 carriles, todas las provincias, todos deseamos pues tener una mejor vialidad, pero lo cierto es que una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que podemos pagar. ¿Qué hicimos ahí? Una propuesta de 3 carriles, no sé si alguien haya viajado en el tramo de Loja a Catamayo, pero cuando hay un camión pues es imposible pasar porque uno va en subida. Y con una alternativa de hacer un 3er carril de rebasamiento, volvemos al proyecto viable y podemos ejecutarlo, y cuando crezca el tráfico, poder ya subir a los 4 carriles. Formas de contratación más ágiles, pero obviamente siempre dentro de la ley. Y por ejemplo, justamente hablamos del quinto puente. El quinto puente nace como una iniciativa privada para hacer una asociación público-privada, para hacer una APP, por una alianza público-privada. No es que es una idea nueva, no es que es algo que salió de un momento a otro. Eso es algo que ya, así nació el proyecto. Pero el proyecto no pasa porque no completa todos los requisitos del comité de APPs. Y el Gobierno Nacional, en octubre del año pasado, hace un proceso de concesión en el cual invita a los privados a que participen y que construyan este puente.
Obviamente, a veces uno cree que los privados van a hacer todo el esfuerzo y no es así, porque se les pedía, como es un proyecto nuevo de cero, ellos tenían que haber gastado dinero en hacer estudios de tráfico, en hacer estudios de pilotaje y hacer algunos temas técnicos que les iba a costar un dinero, pero nadie lo hizo, probablemente porque hay mucha incertidumbre, pensaron de que el proyecto no se iba a llevar a cabo, iban a gastar dinero en un estudio que al final del día de un proyecto que al final del día no se iba a hacer. Lo cierto es que volver a levantar un proceso de ese tipo, de APP o un proceso de concesión, tomaría mucho tiempo y lo que buscamos es una preselección entre empresas públicas de cualquier país, chinas, alemanas, de donde sea, que podemos hacer muchísimo más rápido, en menos tiempo y obviamente con el mismo nivel de transparencia y de competitividad que tendría cualquiera de los otros procesos de contratación. Y asumir responsabilidades que no son nuestras. Una de las mayores críticas que nos hicieron y que nos hacen las comunidades indígenas a nosotros como gobierno es que justamente el problema de vialidad que ellos tienen en la ruralidad es muy fuerte. Y ese problema de vialidad en la ruralidad no es una competencia del ministerio. Sin embargo, a pesar de que por ese mismo pensamiento de quitarnos el no se puede de la mente, es que nosotros hemos tomado esa competencia, hemos asumido esa responsabilidad buscando soluciones técnicas muy económicas, pero permitiéndoles tener una mejor vialidad. Entonces, al final del día, lo que nosotros queremos transmitir un poco es que este es un gobierno primero abierto completamente al sector privado. En segundo, es que siempre estamos buscando soluciones, siempre estamos buscando formas de resolver los problemas que se nos presentan y siempre vamos a estar pensando que la mejor forma de lograr estas soluciones es el diálogo, sentarnos con aquellos que necesitan, que requieren algo, que necesitan un apoyo por parte del gobierno y nuestra mentalidad siempre va a ser cómo puedo hacerlo y eliminar siempre ese no se puede para salir de cualquier crisis. Muchas gracias, espero que haya sido de su provecho esta charla.